Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Y me salto al capítulo 2, versículo 9, que es un versículo muy conocido, que lo tenemos aquí atrás muchas veces en nuestra casa de oración, pero quiero compartirlo también, que dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Señor, use mi vida, Señor bendito, como instrumento en sus manos. Hable a nuestras vidas. Hable, Señor bendito, a cada uno de los que están escuchando por estos medios, Señor bendito, esta palabra. Deme gracia, unción, sabiduría para hablar de usted. Deme la humildad, Señor bendito, para poder bendecir su nombre, Señor amado. Gracias, Señor amado, por mis hermanos también que nos han ayudado en estas grabaciones. Sea usted bendiciendo y usándolo, Señor bendito, para su gloria. Le alabo y le honro y todo lo dejo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta palabra del Señor. ¿Por qué me tomo del libro de Ageo? Porque quizás el libro de Ageo da un claro ejemplo de cómo fue el pueblo de Israel y cómo somos cada uno de nosotros. En el momento que estamos viviendo, quizás hablando con distintos hermanos, hablando con distintos siervos de Dios, lamentablemente nos damos cuenta que estamos como la iglesia de la Odisea, la última iglesia que nombra Juan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. La iglesia tibia, que ya he comentado. La iglesia que solamente se valora por sí misma. La iglesia que está independiente del Señor, que cree que todo lo puede hacer por sus propias fuerzas. Vemos nosotros quizás que como hermanos, como casa de oración, quizás quienes están escuchando me van a encontrar la razón, o distintas casas de oración igual pueden darse cuenta. En la obra del Señor hemos sido responsables. Llegamos muchas veces a la hora que queremos a los servicios. No estamos mostrando los frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Y yo sé, hay algo que siempre le digo a la iglesia y que tenemos que hablar muchas veces. Nosotros decimos, y muchas veces hay una excusa que decimos: pero usted no puede hablar de mí porque no me conoce, o no conoce cómo está mi vida, nada. Pero la palabra del Señor dice claramente que por sus frutos los conoceréis. Y un árbol, si nosotros vemos árboles que ahora tuvieron muchos frutos, se ven muy hermosos, pero el fruto está al exterior, a la vista de todos nosotros. Pueden ser frutos bonitos, buenos, o frutos malos que están podridos. Nunca el árbol va a dar adentro del tronco los frutos. Y es una realidad que nosotros podemos ver. Así que siempre el fruto de nosotros se va a ver en nuestros actos, en nuestros hechos. Dios levantó aquí a este profeta para hablarle al pueblo de Israel. Como el Señor está levantando a muchos ministros, a muchos siervos de Dios, siervas de Dios en estos días en las redes sociales, para hablarnos de todo esto que está sucediendo, de esta pandemia del coronavirus, de muchas cosas que nosotros estamos viendo que están alcanzando la vida de cada una de las personas, de nosotros como iglesia, y el Señor nos está dando una voz de alerta para decirlo: miren, yo vengo pronto. Si ustedes no cambian sus malos caminos, lamentablemente cuando sea la venida del Señor no van a estar en mi presencia. Y nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel, después de que cayó en pecado, el Señor en su misericordia siempre levantaba profetas para poder decirles: miren, yo estoy con ustedes, pero cambien. Como dice aquí, mediten en sus caminos. El Señor nos llama el día de hoy a que meditemos en nuestros caminos. El libro de Ageo, el Señor levantó a este profeta, y es una rareza que se puede decir que fue Ageo uno de los pocos profetas que el pueblo recibió verdaderamente el mensaje que él estaba entregando. Y Ageo se levanta para decirle al pueblo: oigan, ustedes mediten en sus caminos porque están haciendo las cosas mal. Se están preocupando de ustedes primero, se están preocupando de su propia casa. En este tiempo nos estamos preocupando del trabajo, del dinero, del tiempo libre, de la diversión. Lo estamos preocupando de muchas cosas que quizás impiden que podamos tener una comunión con el Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vienen todas estas cosas para poder reunirnos, para que nosotros podamos entender, que meditemos si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. La palabra del Señor nos enseña que hay dos caminos simplemente. Y aquí nosotros, estando en nuestros hogares, compartiendo con nuestras familias, viendo la realidad de lo que está pasando, a muchos quizás que no han estado en las iglesias, que se han alejado de las cosas del Señor, están entendiendo el día de hoy que
Lamentablemente todo el tiempo que se había perdido no va a volver, pero hay algo que el Señor dice: vengan a mí los cargados, vengan a mí los trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y el Señor nos está llamando de una u otra forma a estar en sus caminos. Él dijo: el que viene a mí, bendito sea el nombre del Señor, yo no le echo fuera. Es momento de que meditemos nuestros caminos. La palabra del Señor a cada uno de nosotros nos dice en Mateo 6:33: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. La palabra nos enseña aquí que el Señor envió a Ageo, envió a algunas otras personas como a Esdras, también Nehemías, que nosotros después podemos hablar más de esta palabra, para reconstruir las murallas, a reconstruir el templo del Señor. Y se fueron con muchas personas, pero esas personas, cuando llegaron a Jerusalén, por el miedo y quizás por todo lo que decían quizás los vecinos, por lo que estaba pasando, empezaron a tener desinterés, desaliento. Empezaron a ver que a lo mejor era difícil poder serle fiel al Señor. Había insatisfacción, como quizás antes de que pasara eso, nosotros estábamos insatisfechos. Insatisfechos quizás con nuestros pastores, con nuestra casa de oración. Insatisfechos quizás con nuestras familias. Insatisfechos muchas veces nosotros, o desinteresados en poder buscar de Dios. Y Dios muchas veces tiene, como en la historia de la humanidad, tiene que enviar alguna cosa para que nosotros podamos entender, y que Dios nos está diciendo: oye, hijo mío, yo te amo, yo estoy interesado en ti, pero tienes que seguir realmente mis caminos, tienes que buscarme como yo quiero. Y sé que muchos quizás que estamos viendo este mensaje el día de hoy, muchos que estamos quizás en estos momentos meditando más de la palabra del Señor, porque obvio tenemos que hacerlo, estamos encerrados. Vemos que realmente el amor de Dios es algo inalcanzable muchas veces, o incomprendible para cada uno de nosotros. Dios nos despierta de una u otra forma. Como dije en un mensaje anterior, el verdadero avivamiento no es que nosotros vamos a estar desesperados por las cosas, sino que nosotros vemos que tenemos el anhelo, el deseo de acercarnos en todo momento del Señor. Cuando el Señor levantó a Ageo y le dio estas palabras al pueblo, el pueblo tuvo una reacción favorable. Lo primero que le dijo cuando le da estas palabras, le dice: hermanos míos, como les digo yo, hermanos míos, esforcémonos en la obra del Señor. Dios siempre es lo primero. Tenemos metas, tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos proyectos. Pero usted se ha arrodillado ante el Señor y decirle: Señor, ¿es su voluntad? ¿Es usted realmente el que está en medio de este asunto? ¿Es usted el que me va a bendecir en todas estas cosas que yo voy a hacer? Tenemos que meditar, mis hermanos amados, que todo lo que quizás hemos estado haciendo desde que ocurrió esto hacia atrás no le agradaba al Señor. Habíamos perdido la sensibilidad al Señor, el amor de Dios, el amor entre nosotros. Lamentablemente, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos ver que muchas veces nosotros estamos peleando nuestra propia batalla. Estamos cada uno en su propio metro cuadrado. Quizás muchos pastores, hermanos, que estamos hablando de esto, podemos comprender que la iglesia está cada uno por su lado. Y en estos momentos es que tenemos que aparecer como la verdadera iglesia, como la primera iglesia que se instituyó en el libro de Hechos, que el capítulo 2 dice que la iglesia compartía todas las cosas. Invito a cada uno de mis hermanos, a cada uno de las iglesias, que podamos preocuparnos los unos de los otros. La palabra del Señor dice que la iglesia unida no va a prevalecer contra el infierno, sino que vamos a ser más poderosos. Quizá el arma más grande que podemos tener nosotros como hijos de Dios, el arma más grande que tiene la iglesia el día de hoy, es la unidad. Y esa unidad la hemos estado desaprovechando. Por eso esforcémonos en la obra, para que aparezca el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante habla de las obras de la carne, que aparecen muchas veces en nosotros, que es la envidia, los celos, todas esas cosas que no hay ley contra ellos, pero que el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, todo eso tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se va a ver eso? Teniendo a Dios en primer lugar. Esforcémonos en la obra, esforcémonos primero personalmente en que los frutos del Espíritu se vean en cada uno de nosotros. Tenemos que descansar en las promesas del Señor. El Señor aquí dice, como le dijo a Josué, como le ha dicho en cada uno, y como nos ha dicho a nosotros en su palabra, en todo: yo estoy contigo. Y si el Señor nos dice que Él está con nosotros, es porque tenemos que confiar ciegamente en el Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si era conforme al corazón de Dios, era porque simplemente él confiaba ciegamente en el Señor. Quizás estamos con problemas, estamos con dificultades, estamos con enfermedades, pero el Señor tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Una, por ejemplo, dice que a nosotros nunca nos va a dejar desamparados. Que si nosotros creemos en el Señor, el que pide recibe, el que busca halla. Por tanto, están ahí las promesas del Señor.
Mire, si es tanto aquí en nuestro corazón, nuestra vida, nuestro templo que tenemos nosotros, tenemos que empezar a cuidarlo o poder reaccionar y darnos cuenta que quizás un mes, 2 meses atrás estábamos completamente fríos, completamente tibios. Estábamos viniendo a la iglesia simplemente como venir a un club social. Pero el Señor llegó, cambió nuestro chip y nos está diciendo, no, pues si vas a adorarme, adórame de verdad, como dice la palabra, adórame en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Señor busca. Dice que arriba no va a entrar carne ni sangre, por tanto el templo de nosotros tiene que estar completamente lleno de Dios. Y si está lleno de Dios, vamos a ver las cosas de otra forma. Con la mente de Cristo, vamos a estar preocupados de nuestros hermanos, vamos a estar clamando, mis hermanos amados, por la gente que está teniendo este problema de esta enfermedad, por los hospitales, por las cárceles, por los necesitados. Ahí vamos a ver nosotros que si creemos en las promesas del Señor, nosotros nos humillamos ante el Señor por cada uno de ellos y Dios va a responder. Dios hace su voluntad como Él quiere. Dios es soberano en todas las cosas. Nosotros simplemente tenemos que creerle. Miremos lo que es la promesa del Señor. En el versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificada, ha dicho Jehová. El pueblo de Israel, cuando se fueron ya en esta cautividad, el pueblo de Israel, quizás la mayoría se fueron pequeñitos, se fueron niñitos, y pasaron aproximadamente 70 años cuando el Señor, por medio de Ageo y muchos otros de sus hermanos, volvieron al pueblo de Israel. Y dice la palabra, si usted relata, si ve el relato quizás en Esdras o en otro, o en Nehemías, que cuando vieron de lejos el pueblo de Jerusalén, dice que se escuchó tan fuerte gritos de alegría, pero también gritos de tristeza, de llanto. ¿Por qué? Porque la gloria que ellos habían visto, el templo maravilloso que era con piedras preciosas, que era con toda su grandeza que tenía, estaba completamente destruido. Y ahora ellos tenían que construirlo, pero quizás no tenían esa grandeza que tenían antes. Traían muchas cosas que el rey le dio a cada uno de los judíos, que por pueblo que pasaran les iban a ofrendar cosas para la grandeza del pueblo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con la imagen de ver algo majestuoso, queremos algo grande. Pero mire lo que dice aquí la palabra del Señor y nos dice a nuestras vidas. Hagan el templo, miren, vayan al bosque, por último les dice, vayan al monte, traigan madera y háganlo con madera. No importa la humildad que sean nuestros templos, no importa que nosotros no tengamos esas grandezas que vemos en otros lados. Estando en la presencia del Señor es lo más maravilloso. Estando en la presencia del Señor tenemos absolutamente todas las cosas. En nuestra vida también. Podemos tener mucho, podemos tener poco. Pablo decía, sé vivir en abundancia como también en escasez. Pero lo más lindo que decía, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo es todo en cada uno de nosotros, no importa. Quizás oramos en estos momentos por hermanos, por familias que quizás por esta cuarentena no tienen a lo mejor alimento, están pasando muchas necesidades. Sé que el Señor a sus hijos les va a proveer de forma milagrosa, sí la va a hacer. Y si no, quizás la respuesta a la necesidad de esas personas somos nosotros, como iglesia. Quizás en este momento que la iglesia está en el centro de las críticas por muchas cosas, es momento que demostremos que realmente somos distintos al mundo, que la gente que tiene necesidad, nosotros vamos a ir en ayuda de ellos. Y el Señor va a colocar a cada una de esas personas y va a molestar en nuestros corazones de poder ir en ayuda de cada uno de ellos. Y después de descansar en nuestras promesas, como dice ya el capítulo 2, versículo 9, mirar el futuro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 24:3, y lo repito los salmos, dice: ¿quién subirá, quién entrará al monte santo de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es ahí a lo que tenemos que llegar nosotros. Mirar el futuro, la gloria postrera es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros aceptamos el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas, todo lo vamos a ver distinto, no lo vamos a ver como lo vemos quizás ahora, con desinterés, con desesperanza, a lo mejor con malas ganas quizás, con pereza. Cuando el Espíritu Santo hace cabida en cada uno de nosotros, todo cambia. Lo vemos de una forma distinta, lo vemos con pensamiento, con visión de reino. Y si lo vemos así, es porque el Señor está en cada uno de nosotros. Quizás, ¿qué puedo concluir con este mensaje? Con esta reflexión de la palabra, mis hermanos, que quiero entregarles. Repito, Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
será añadido. Meditemos nuestros caminos. Quizá el Señor estaba viendo que estábamos preocupados de muchas cosas, menos de hacer su voluntad. Estábamos ciegos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en juntar dinero, en juntar riqueza, en juntar muchas cosas, y aún así en la iglesia, pero no le estábamos dando el primer lugar al Señor. Mire, vino, como dice la ciencia, como dice la televisión, un virus diminuto, un virus que ni siquiera se ve y causando conmoción en la humanidad. La palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, nos da la respuesta, que todo lo que está pasando, esta desesperanza que tenemos nosotros, hay una sola cosa que nos puede dar paz en el corazón, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Eclesiastés 3:11 que dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, y esa eternidad la puede llenar el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de los que hemos podido compartir este mensaje del Señor, que podamos meditar lo que realmente estamos haciendo, cómo estamos orando, cómo estamos buscando al Señor, cómo estamos preocupados del prójimo. Los 2 primeros mandamientos dicen: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu cuerpo, tu corazón, tu alma, con todo. Y el segundo es similar: amar al prójimo como a uno mismo. Si nosotros hacemos todo eso, vamos a empezar a reconstruir poco a poco nuestro altar, nuestro templo, que está gobernado por el Espíritu Santo del Señor. Y si no, realmente todo lo que hemos hecho ha sido en vano. Pero aquí el Señor nos está dando la oportunidad. Sigamos adelante, busquemos del Señor, porque el día de mañana puede ser tarde y aún nos da la oportunidad. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos de la iglesia, de acá de Melipeuco, que la iglesia ya administro, cada uno de los hermanos que están escuchando estos mensajes, cada una de las personas que están escuchando, que sé que hay muchos que están escuchando, vecinos, amigos que están escuchando estos mensajes, ya que ahora está la necesidad de poder buscar, y a los vecinos, a los amigos que están escuchando todo esto, les digo en el nombre del Señor que Dios quiere algo con usted. El propósito más grande que tiene el Señor con nosotros es la vida eterna. Señor, le damos gracias por su amor y misericordia. Gracias por esta bendita palabra que usted nos ha permitido compartir, Señor. Sé que va a llegar a muchos lugares, a muchos oídos, y usted va a bendecir y va a tocar el corazón de nuestras vidas. Todo lo dejamos para su gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La obra de Dios no se detiene y no conoce fronteras. Por eso síguenos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y sigue compartiendo La Iglesia en Casa. ¡Hasta la próxima!